Hemos invitado a Teodoro Crisólogo, él es economista del Instituto Peruano de Economía y nos acompaña en vivo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? A ver, cuéntanos, ¿es positivo o no es positivo esta ley aprobada por el Congreso? A ver, primero que es un paso en la dirección correcta del hecho de que ya se esté discutiendo finalmente una reforma previsional en el Pleno del Congreso de la República. Y así como hay aspectos positivos, también hay algunos elementos que sí tienen bastantes oportunidades de mejora y probablemente la pensión por consumo sea uno de esos temas, ¿no? Primero por el hecho de que básicamente no es un incentivo al ahorro, sino básicamente es un incentivo que las personas consuman más. Y eso lamentablemente tiene un costo fiscal que más o menos se está calculando en alrededor de 2.000 millones de soles al año en sus primeras etapas de implementación de la reforma. Segundo, porque es un tema también que, como mencionaban en ese corte, básicamente trata de beneficiar a los hogares de menores recursos, pero los hogares de menores recursos consumen predominantemente en lugares informales, que no tienen ningún, digamos, emisión de comprobantes de pago, boletas, que permitirían... Como decía el señor Anderson, ¿no? Tendríamos que ser, el poblador tendría que ir a Wong o a un centro, a un supermercado conocido y no ir al mercado central. Un establecimiento formal que usualmente, digamos, no está tan predominantemente... En el beneficio que quiere la ley. Exactamente, claro. Exactamente, ¿no? Y tercero, es un tema que también, en general, ya economistas serios, como por ejemplo Eduardo Morón, ha demostrado o han puesto de que serían, digamos, pensiones muy, pero muy insuficientes, ¿no? Para una persona promedio en el Perú que gana más o menos en alrededor entre 1.600 a 1.700 soles al mes, que aporta durante 45 años de su vida el 1% de su consumo anual, básicamente podría llegar a tener una pensión como máximo de alrededor de 175 soles. Si esa ¿Aportando es cuánto? 45 años de vida, 1% de su consumo al año, serían 175 soles de pensión. Esa es la solución. Esa es la solución, digamos, claramente no. Claramente, digamos, hay que fomentar, digamos, mayores canales de ahorro para las personas, que sí son aspectos que se están recogiendo en la reforma, que tal vez se deberían discutir más y tal vez a esos debería darle mayores recursos. ¿Y por qué algunos grupos políticos destacan esta pensión por consumo como si fuera, digamos, el éxito total, o de allí sale todo y la gente va a poder tener una pensión? Lo que pasa es que la gran mayoría de las personas en el Perú tienen un trabajo informal y en ese trabajo informal la gran mayoría de ellas no cotizan o no aportan obligatoriamente ese descuento que le hacen a la planilla, ¿no? Entonces un mecanismo que tal vez se podría encontrar para tratar de llegar a todos es a través del consumo. Lamentablemente es una reforma que solamente o me beneficiaría en mayor medida a aquellas personas que consumen más. ¿Cuáles son las personas que consumen más? Justamente las de mayores ingresos. Claro, y quienes ya están en una AFP. Quienes ya deberían estar contribuyendo, digamos, por el aporte que hacen y el descuento que se les hace a la planilla, ¿no? El aporte vía trabajo, por decirlo de alguna manera. Pero eso no quiere decir que no hayan aspectos positivos dentro de la reforma, ¿no? O sea, un primer aspecto positivo es, digamos, la prohibición de más retiros extraordinarios y también la eliminación del 95.5. Uno se preguntará por qué esto es positivo. Porque el gran problema del 95.5 es de que más de la mitad de la población que opta por esta modalidad se consume sus ahorros a un ritmo mucho más rápido de lo que le daría, digamos, una renta vitalicia que te paga, digamos, una pensión mes a mes. Y el 13% de los afiliados que optan por este mecanismo se consumen absolutamente todos sus ahorros antes de llegar inclusive, digamos, a los 70, 75 años. Entonces, eso deja, digamos, en una situación muy vulnerable a las personas que optan por el 95.5 y claramente crean contingencias para las familias y también para el Estado. Otro aspecto positivo de la reforma... Antes de que cambies de tema, sí. un especialista nos decía que no tenemos pensionistas desde ese 95.5, ¿no? Efectivamente. Porque, claro, es retiro todo, me quedo solamente para salud y ya no formo una pensión. Se le deja su suerte al afiliado, finalmente. Claro. Se le deja su suerte al afiliado y sí, efectivamente, es casi como el 1% nada más de los afiliados que termina optando por recibir una pensión mes a mes. Pero ¿sabes cuál es el problema? O acláramelo tú y aclarémosle al público. ¿Qué pasa con la definición de pensión? Dependiendo de cuánto tengamos, ¿hasta cuánto nos calcula la AFP de vivencia? Más o menos, ahora hay, digamos, como una tabla nueva de supervivencia, pero son más o menos como alrededor de entre 80 y 90 años, ¿no? O sea, digamos, hay un espacio... ¿Ya no es más de 100 años? O sea, definitivamente eso creo que no se ajusta un poco como que a las modalidades de pensiones, ¿no?
No, pero tú eres el especialista, tú sabes. No, pero no, es que ya no. ¿Hasta 100 años, 80 años? Ya no se ajusta, no, a los más de 100 años. O sea, es que es muy poco probable realmente. Queremos saber cuál es con una esperanza de vida, ¿de cuánto? ¿Cuánto te calcula la AFP? Lo que hace la AFP en realidad, digamos, es tratar de ajustarlo a las nuevas condiciones que se van registrando en la mayoría de los afiliados. Por eso, en este momento, ¿cuál? La esperanza de vida, digamos, de una persona promedio en el Perú es alrededor de 72, 73 años, en promedio, ¿no? Pero digamos, claramente... ¿72, 73? Eso claramente ha subido con el paso del tiempo. Pero ¿no? si a los 65... No, pero es que ahora, digamos, ya los afiliados tienen, digamos, una mayor esperanza de vida de antes, ¿no? Eso claramente, digamos, ha ido evolucionando con el paso del tiempo. El tema ahorita de fondo, en realidad, con eso es que la gran mayoría... Pero no sabes cuál es la esperanza de vida de la... No, pero la esperanza de vida no puede ser más de 100 años. No, pregunto. No, había un tope más o menos que estaba en alrededor de 90 años. 90 años, sí, correcto. Si es 90 años, para un pensionista que entregó 200.000 soles, por ejemplo, o ahorró 200.000 soles, ¿cuánto le calculas mensual? Por eso es que no optan por hacer pensión. Exactamente. Porque no se mejore. Es un buen punto, pero eso tiene que ver en realidad más que nada con la densidad de cotización, es decir, con los años de aporte. Claro. ¿No? Y este 95.5 que lo hayan retirado a los menores de 40, ¿tú lo ves positivo? Es un sistema positivo en la medida que se está revirtiendo algunos aspectos que han venido desnaturalizando el sistema de pensiones. Si no, es solamente un sistema de ahorro obligatorio forzoso, el cual no brinda pensiones, ¿no? Pero, digamos, el problema con el tema de las bajas pensiones no tiene que ver tanto con el tema de que si la AFP hizo o no su trabajo, sino más bien también con la parte de qué tanto estamos contribuyendo a lo largo de la vida de profesional o la vida laboral de cada uno de los afiliados. En realidad, las estimaciones apuntan a que más o menos una persona en promedio aporta solamente 4 de los 12 meses del año usualmente a su sistema de pensiones. Y eso es lo que hace que finalmente el fondo total sea bastante bajo, digamos, como para poder ofrecer pensiones que satisfagan en cierta medida las necesidades de los afiliados al momento de su vejez. Muchas gracias. Gracias por tu opinión, Teodoro Crisólogo, economista del IPE, Instituto Peruano de Economía. Pausa, regresamos.